a toda nuestra audiencia del programa Habla con tu abogado. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar sobre el impacto del COVID-19 en la economía colombiana. Para eso, como siempre en Habla con tu abogado, queremos agradecerles a Dios, agradecerle a la familia, agradecerle a todas las personas que siempre están ahí con nosotros por su inmenso amor y gratitud. Queremos saludar al profesor Rodrigo Montoya Ramírez. Profesor Rodrigo es economista, especialista en planeación, calidad y gestión pública. Es directivo del SENA Regional Atlántico. Es director de posgrados en la Universidad Autónoma del Caribe. Asesor y capacitor de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAD. Docente en los niveles de pregrado y posgrado actualmente en la Universidad del Atlántico. Miembro pedagógico y social de la Fundación por una Educación de Calidad, quien lidera el Congreso Iberoamericano y Nacional por una Educación de Calidad. Bueno, hoy este programa es muy importante. Vamos a hablar sobre la economía, desde ese impacto que ha tenido tras la pandemia del COVID-19. En Habla con tu abogado siempre buscamos que realmente la información debe llegar a cada uno de nuestra audiencia. Nos preocupa mucho la desinformación, nos preocupa mucho que se ha especulado sobre el tema del COVID-19. Se nos han dicho muchas cosas. Por eso, pues, en nuestro programa Habla con tu abogado, queremos aclararle todas estas situaciones, pues, que vive nuestra población. Bienvenido, profesor Rodrigo Montoya, al programa Habla con tu abogado. Muy buenas noches, señor William. Con mucho gusto me complace estar en el día de hoy en este programa que tiene una vasta audiencia en el Caribe colombiano y en el país y en el exterior. Y que, bueno, daremos el espacio para hacer una reflexión de qué. Profesor Rodrigo. Sí, profesor Rodrigo. Bueno, ese tema de las últimas, pues, lluvias nos ha afectado un poco la conectividad, pero bueno, queremos saludar a nuestro editor pedagógico, el docente Luis Antonio Caballero Villamizar desde Santander. Profesor Luis Antonio, muy buenas noches, bienvenido al programa Habla con tu abogado. Buenas noches, doctor William. Es un placer contar con esta noche con el doctor Rodrigo Montoya para que nos ilustre esta noche con su conocimiento y capacidades sobre la economía y más la economía de nuestro país, porque vemos que nos está afectando y está afectando a muchas familias. Y como economista esperamos que nos ilustre, nos dé muchas orientaciones para mirar qué es lo que nos espera, que es la gran preocupación de la mayoría de los colombianos. Sí, precisamente en el programa Habla con tu abogado, pues tenemos también invitado al profesor Luis Antonio, que es nuestro editor pedagógico del programa. Igualmente, pues desde Norte Santander tendremos a nuestro editor de comunicaciones. Ya retomamos la comunicación con el profesor Rodrigo Montoya. Estábamos introduciendo un poco, pues, con nuestro editor pedagógico desde Santander. Y bueno, ¿por qué es importante en este momento de la pandemia hablar de economía? Lo escuchamos, profesor. Bueno, porque sabemos que si hay algo que podemos considerar que tiene un nivel de impacto sobre el mundo, es
es multidimensional, pero realmente podemos decir que la mayor, diríamos, efecto que hemos podido descubrir después de todos estos meses en que el mundo le ha correspondido vivir una situación preocupante, es sobre el panorama económico, por supuesto, porque la pandemia, si bien es cierto, inició el año pasado en el mes de diciembre en el continente asiático, específicamente en la región de Wuhan, en la China. Desde acá, desde el continente americano, lo veíamos muy lejos, esa posibilidad de que el virus se pudiera extender en el resto del planeta. Pero lo que se ha demostrado una vez más en estos últimos meses, y según informes que vamos mirando día a día por parte de los organismos de salud, en este caso la Organización Mundial de la Salud, como ente rector a nivel planetario, y otras autoridades a nivel latinoamericano y europeo, vemos que esta situación se va cada vez más expandiendo en el resto del planeta. En Colombia, pues sabemos que este fenómeno sanitario nos tocó, diríamos, vivirlo mucho más cerca a partir del mes de marzo. Más o menos por ahí a mitad de mes, por ahí el 17 al 18 de marzo, se empezaron a dar las primeras alertas sobre esta situación de la pandemia en el territorio nacional, hasta tal punto de que hoy ya permeó todos los territorios, que tuvo, diríamos, diríamos, un nivel de contagio en todo el país, pero que realmente la situación tenemos que mirarla en un contexto internacional inicialmente, para luego ir llegando hasta el territorio nacional, de tal manera que la situación en el país tiene una connotación especial. Y hasta llegar incluso a mirar cuáles son, diríamos, los niveles, diríamos, de expansión de este COVID en el territorio nacional, hasta el punto de que Barranquilla se constituye en una zona muy preocupante, en un lugar, y todo el departamento del Atlántico sumamente de gran preocupación para el territorio, y que realmente deberíamos dar una explicación, por lo menos cuáles han podido ser los factores causales de por qué Barranquilla está en la situación hoy, que incluso supera a Bogotá, no en cuanto a las cifras, porque sigue siendo Bogotá la más contagiada, la que mayor muertos ha colocado en el país, y los que mayor recuperación, entre otras cosas, también han tenido las personas que se han sometido a un proceso de sanación. Pero Barranquilla es un caso especial, y el área metropolitana y algunos municipios del departamento que están en la banda oriental, especialmente municipios como Sabana Grande, Sabana Larga y Palmar de Varela. Entonces, pero realmente pasemos primero a un contexto mundial. O sea, ¿qué pasó ahí y qué ha sucedido en la economía mundial? Pues realmente tendríamos que mirar cuál ha sido, diríamos, las circunstancias por la cual esta pandemia nos llevó a un nivel de alta preocupación en el escenario internacional. Se dice pues que la pandemia
ha ocasionado, pues indudablemente, enormes y crecientes costos humanos en todo el planeta. Se ha tratado de proteger la vida y se ha tratado también de que los sistemas sanitarios hayan hecho frente a la situación recurriendo al trámite normal que como directriz mundial dio la Organización Mundial de la Salud para el planeta, y era que había que hacer los aislamientos, los confinamientos y cierre generalizado de las actividades económicas, de lo cual ha sido como la constante el proceso por la cual hemos tenido que enfrentar la propagación del virus. En un principio sabemos que el país que inició este proceso de recuperación, diríamos gradual, de la economía mundial, y que también desde el punto de vista de la China, que dio evidencia que hasta ahora, con no una teoría, diríamos, reconocido como un dato oficial a nivel mundial, que donde nació realmente el proceso de la pandemia. Por supuesto que todos los ojos del mundo se orientaron hacia el país. Bueno, el profesor Rodrigo Montoya, muy interesante este tema de la economía, y más porque es un tema no solamente de Colombia, es un asunto del mundo, y pues hoy las economías están en crisis. Profesor Luis Antonio, May, bienvenidos al programa nuevamente, Habla con tu abogado. Primeras percepciones que tenemos del tema. ¿Por qué la importancia de la economía? Un poco recapitulando pues lo que nos hablaba el profesor Rodrigo Montoya. Bueno, doctor Willy, sabemos que tenemos un futuro prácticamente un poco como incierto, es decir, muchas empresas, mucha economía informal está por los suelos prácticamente. Vemos cómo los esfuerzos del gobierno ha tratado de reactivar esas economías y ya se habla pues como de un sueldo básico para las familias más vulnerables de Colombia. Estamos en las miras, y no sé si May, ¿qué apreciación tiene desde la frontera? Sí, precisamente pues desde el norte de Santander, desde Cúcuta, saludamos pues también a Michael Pardo. Michael, bienvenido al programa Habla con tu abogado. Michael es pues nuestro editor de comunicaciones del programa. ¿Qué apreciaciones hay sobre este tema de la economía, más desde la frontera pues colombo-venezolana? Bienvenido, Mike. No, Mike, activa por favor el micrófono. Lo tienes listo, bienvenido, Mike. Sí, hola, bienvenido. hola, ¿cómo están? Buenas noches para todos, Willy, abogado, profe Luis, y pues a todos, un abrazo fuerte aquí desde la frontera, está haciendo bastante calor. Y bueno, pues con respecto a lo de la economía, pues Cúcuta es tierra especial en economía porque hemos tenido una economía en tránsito toda la vida, de frontera entre Venezuela y Colombia, y mucho tiempo fuimos la frontera más activa de toda Sudamérica. Entonces la economía en esta época pues toca reinventarla. Lo que yo creo que toca hacer es revolucionar la economía colombiana con nuevas estrategias, y estas estrategias tienen que ir ligadas a dos puntos fundamentales: a los planes de ordenamiento territorial de cada ciudad, Cúcuta por ejemplo, y el departamento de Norte de Santander, y segundo, a los objetivos de desarrollo sostenible. Todas las líneas de acción que se ejecuten, tanto económica como social y cultural, tienen que ir ligadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Y esa es como la apreciación que yo quisiera hacerle al profe y a toda la audiencia, y a usted, Willy,
de la importancia que tiene seguir estos lineamientos de la ONU para toda la economía nacional y local. Precisamente, May, muchas gracias por tus apreciaciones. Regresamos nuevamente con el profesor Luis Antonio, mientras el profesor Rodrigo Montoya restablecemos nuevamente la comunicación, ya que pues en este momento se presentan inconvenientes de conectividad, pero como siempre en Habla con tu abogado, pues nos replanteamos pues lo que está pasando en cada uno de los territorios. Profesor Rodrigo Montoya, estábamos dando unas apreciaciones del tema con el profesor Luis Antonio desde Piedecuesta, Santander, igualmente con May Pardo desde la frontera colombo-venezolana. Profesor, nuevamente con usted, este tema de la economía, ¿por qué abordarlo desde el punto de vista global para poder entender pues lo territorial, que es lo que en este momento está moviendo el COVID-19? Hombre, porque primero habría que mirar el contexto internacional para poder entender cómo ha ido evolucionando la situación propia de la crisis. Crisis que se extiende en toda la situación de la economía y que no hay algo que ocurra en el contexto planetario que no tenga influencia sobre las economías, diríamos, regionales o especialmente locales. En este caso del país, que indudablemente toda la situación es particular de lo que el impacto que pueda tener sobre nuestro país, pero que había que mirar ese contexto y qué han pensado y cuál es el aporte que han hecho organismos precisamente que regulan el tema de la economía mundial, en el caso de la apreciación del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos como la CEPAL, que tienen algunos datos y cifras de cuál ha sido el impacto que ha tenido precisamente esta situación particular en el mundo. Entonces, realmente hay unas proyecciones que se han hecho precisamente donde se plantea una contracción, según informe del Banco Mundial, alrededor del 5% de la economía en cuanto al Producto Interno Bruto. Lo cual se cree que es más impactante este nivel de decrecimiento que tiene visos de una gran recesión mundial, es más fuerte de que durante la crisis financiera ocurrido en el año 2008-2009. Ese es un escenario en el que se supone que la pandemia va tomando cada día y se va disipando segundo a segundo y día tras día, y mucho más por el impacto que puede tener a partir del segundo semestre estas medidas que se han tomado como de carácter de contención y que puede ser un elemento que se proyecta a nivel de la economía mundial, pero que se espera que se normalice a partir de el año 2021, cuya proyección prevista por el Banco Mundial está hablando de un crecimiento aproximadamente del 5.8%, lo cual es una cifra que debe ser revisada permanentemente. No obstante, esperar cómo cierra ya este año, diríamos, al 31 de diciembre del 2020, y que también va a depender de las decisiones que tomen los gobiernos desde el punto de vista de las políticas públicas y la política económica en su conjunto, de la cual va a tener de alguna manera un nivel de, digamos, de impacto sobre la manera en que las autoridades puedan hacer ajustes al interior de, diríamos, de cada uno de los sectores, dependiendo de la vulnerabilidad o del efecto que haya tenido
diríamos, la economía. Mire, unos datos que son importantes y que valdría la pena tenerlos en cuenta como un elemento en el contexto internacional, es que hay un grupo de economías, en el caso de las economías avanzadas, que van a tener un nivel de crecimiento en los próximos años en el siguiente orden. Mira, se espera que por lo menos se proyecta en estas economías de alto nivel de desarrollo, llámese europeas, asiáticas o en el continente americano, llámese Estados Unidos, Canadá y parte de lo que diríamos México. Y podemos observar que realmente economías como las de Estados Unidos van a tener una caída de su Producto Interno Bruto alrededor de casi el 6%. Lo que va corrido el año 2020. Japón tendría un crecimiento del menos 5.2%, y así en su orden estaría el Reino Unido con una tasa de crecimiento del PIB del menos 6.5%, Alemania menos 7%, Francia menos 7.2%, y podríamos decir que las economías más afectadas en su conjunto europea sería la de Italia con menos 9.1% y España con menos 8.0%. Es decir, por el impacto del reflejada precisamente en estos momentos en la economía mundial. Entonces, los países emergentes, ya sea a nivel asiático y a nivel latinoamericano, también van a tener su nivel de decrecimiento, no obstante, considerándose que la menos afectada sería la Asia emergente, con un crecimiento que podría terminar en el 2020 positivamente con 1.0%, pero no obstante, este 1.0% se va a reflejar reflejado en unos de crecimiento de menos 5 puntos porcentuales por debajo del promedio de la década anterior. E incluso la China, sus indicadores en cuanto a la tasa de crecimiento de la producción industrial, las ventas a minoristas y los activos fijos de inversión, demuestra una vez más que van a tener una actividad económica durante el primer semestre, por lo menos en este año, y lo que va corrido al resto del 2020 con una caída del 8% año corrido. Es decir, la economía china, que venía creciendo en la década anterior, es decir, en estos momentos traía tasas de crecimiento incluso por encima del 10.5%. Hoy la China se cree que podría crecer solamente 1% en el año 2020, porque se tenía proyectado para antes de la pandemia un crecimiento en el 2020 por parte de las autoridades del continente asiático, de la China, más o menos un crecimiento del 6%. Entonces va a tener una caída fuerte en unos 5 puntos porcentuales hasta solamente crecer el 1%. Esos son como los puntos más relevantes en cuanto a estos indicadores que demuestran una vez más que en el mundo, nunca en la historia de los pronósticos que se haya hecho sobre la economía mundial, habían tenido un impacto tan fuerte, habían cambiado tan rápido y tan mal para la economía mundial, que hoy demuestra una vez más que ojalá esto no llegue a los niveles de un ciclo económico, de una baja de la actividad económica hacia una situación que le tocó vivir el mundo en el siglo XX, cuando se dio la Gran Depresión de los años 30. Gran Depresión que indudablemente tuvo unas causas distintas a las que estamos viviendo ahora, por cuanto la economía tuvo indudablemente un nivel de impacto sobre el resto del mundo, una vez que la bolsa de Nueva York
colapsó y que por efecto de dominó toda la economía colapsó en el planeta. Esa situación fue muy grave porque hubo tasas de desempleo que hoy lo estamos viendo muy parecidas en los Estados Unidos, alrededor de 25, y se cree que en Estados Unidos puede llegar hasta el 30% el nivel de desempleo. Y por supuesto que hubo una hambruna donde la gente se moría prácticamente de inanición, es decir, por falta de alimentos, y que llegó a una situación de pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas financieras, un colapso del aparato productivo mundial, y que fue supremamente, diríamos, muy, muy difícil. Ojalá el mundo y no pueda suceder esto, de llegar a una depresión. Ese es el nivel más preocupante de una caída de la producción y la economía mundial. Sí, profe, la recuperación va a ser lenta. Precisamente en este punto, sí, las economías, la dinámica cambió a través del COVID-19, pues nadie esperaba cómo esta crisis, que en realidad es una crisis de salud pública, pero cómo esa crisis está inmersa en el sector de la economía. Y no solamente son las economías locales, economías territoriales, regionales, sino estamos hablando de la propia economía mundial. Sobre esto, pues, directamente nos hacen unas preguntas. Saludamos nuevamente a nuestro editor pedagógico, el docente Luis Antonio, que tiene unas preguntas que nos está haciendo en este momento nuestra audiencia de Habla con tu Abogado. Profesor, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, doctor William. Es un placer contar con esta noche con el doctor Rodrigo Montoya. Resumo en 2 preguntas el sentir de la audiencia. La primera pregunta nos dicen: ¿cómo ayudar a activar la economía mal llamada, dicen ellos, economía informal? Sabemos que maneja un porcentaje grande de la economía del país y las regiones. Y la segunda pregunta nos dice que verdaderamente las ayudas que dirige el gobierno para activar la economía solo beneficia a la banca o beneficia a la gente del barrio. Bueno, muchas gracias, profesor. Lo escuchamos, profesor. Bueno, mire, sí, nosotros somos conscientes, y que eso lo demuestra en parte las estadísticas del organismo que administra las cifras de carácter macroeconómico en el país, y se demuestra una vez más que Colombia es un país cuya economía está sostenida sobre el sector informal. En parte, el nivel de empleo, y podríamos decir alrededor de casi 11 millones de personas en el país, están en el nivel de la informalidad. Entonces, esa fuerza laboral es la más afectada a raíz de la crisis económica que nos ha tocado vivir en estos momentos históricos, y que el país indudablemente no ha podido, el gobierno nacional, dar una respuesta contundente a la solución de la inmensa cantidad de ese ejército de trabajadores por cuenta propia que les ha correspondido enfrentar esta crisis de una manera mucho más, diríamos, en afectación de sus familias, y por supuesto, no solamente desde el punto de vista de la posibilidad de generar unos ingresos que le resuelva sus problemas de supervivencia para tener acceso a los bienes de consumo, sobre todo de alimentos, que le permita, diríamos, enfrentar, diríamos, esas necesidades sentidas por parte de la cantidad de familias en el país que están sufriendo por esta situación. Esto se veía venir, y es que un país con un alto nivel de desigualdad social y económica, un país que tiene una estructura económica donde realmente
la mayoría de los empleos, incluso que son parte de el sector estructurado de la economía, es decir, de la economía formal, lo generan incluso las MIPYMES. Casi el 90% del empleo del país ha sido afectado por estos sectores productivos, y que además sectores que generan un empleo de carácter formal también tienen sus niveles de dificultades, porque la banca precisamente no ha estado a la altura de lo que se espera y que ha sucedido distinto en otras naciones, donde el sector financiero se puso al servicio de la comunidad, al servicio de los sectores productivos, al servicio de la economía, y al hombre y a las familias como centro de atención, para ir superando cada una de las dificultades y de los retos que le iba presentando esta tragedia, podríamos decir, social, que indudablemente no ha sido la mejor para el país. Yo creo que aquí hay un reclamo pues sano, y por supuesto a la dirección del Estado y del gobierno transitorio actual, que no ha sido como muy efectiva las políticas públicas, y las políticas económicas no se ha direccionado específicamente a que haya, por ejemplo, unos recursos para recuperar la economía nacional, y que en estos momentos se ha acudido de alguna manera a una estrategia de tener unos recursos que permitan atender estas necesidades puntuales de los sectores productivos, y pues realmente creemos que todavía no son suficientes. Esos recursos, diríamos que en gran parte lo que se nos dice a través de los medios, van a venir de unos empréstitos internacionales con la banca internacional, especialmente con el Fondo Monetario Internacional, lo cual agravaría más el nivel de endeudamiento que tiene la economía nacional, porque el 60% en estos momentos de los ingresos corrientes de la nación, del presupuesto público, están siendo utilizados para pagar el servicio de la deuda y el capital de ese endeudamiento que tiene Colombia acumulado durante varias décadas. ¿Y qué se dirá de esa situación cuando se le agregue el nivel de empréstito que superará los 11.000 millones de dólares, y que la banca multilateral, en este caso el Fondo Monetario Internacional, así como el Banco Mundial y el BID, y todas las bancas internacional privadas, lo primero en el caso de estos organismos multilaterales, lo que le piden a los países cada vez que hacen esos tipos de empréstitos es que las generaciones futuras, y no las que estamos en el presente, sino los hijos de los nietos y las futuras generaciones, les va a tocar pagar esa deuda acumulada con alto nivel de costo social, porque ahí lo del Fondo Monetario y el Banco Mundial, cada vez que hacen estos préstamos, condicionan a las naciones a hacer unos ajustes de carácter fiscal y hacer unos ajustes económicos y sociales muy fuertes sobre el bienestar, porque lo primero que recortan es el gasto público, es decir, por el lado de los gastos corrientes del presupuesto general de la nación, se dedican para reducir programas de carácter social. Es decir, la inversión pública social se sacrifica por encima de indudablemente las necesidades de las poblaciones más vulnerables, y que se le da prioridad porque el banco lo primero que dice es que tiene que garantizar de ese préstamo el pago efectivo tanto de la tasa de interés, o sea, los intereses, como del pago del capital que hay que hacer, pues indudablemente sobre esos préstamos de carácter internacional. Pero hay indudablemente una situación de la cual la pregunta se centra, y es de qué manera en el segundo punto se nos pide por parte del docente asesor pedagógico
de cómo en estos momentos las medidas adoptadas por el gobierno no han sido como las más adecuadas para ir dándole solución a estos problemas. Entonces, precisamente porque la economía colombiana, es decir, no tiene un enfoque de carácter social, tiene un enfoque de carácter exclusivamente de resolver el problema de los grandes empresarios de este país, y que realmente lo que se está buscando es que sea equilibrado. Es decir, que no es salvar la banca, no es salvar a la gran industria, que indudablemente tampoco la idea es que colapsen y que puedan tener un nivel de crisis que indudablemente sume a la situación económica y social del país, y que, cuyo impacto sería más catastrófico. Lo que se busca es que las políticas económicas, las políticas públicas, apuntan hacia el más vulnerable, hacia los sectores que más se han afectado, en este caso el sector informal de la economía. Este es un sector en la cual hay una doble connotación. Les has tocado sufrir los embates de no tener una posibilidad de unos ingresos reales y ciertos, porque la economía está en recesión. Y el hecho de que estén cerrados los locales comerciales o el sector de comercio y servicio esté en un estado crítico, diríamos, desde el punto de vista de su funcionamiento, su baja actividad económica recesiva, no permite que la demanda agregada tenga una posibilidad de reactivarse. Esa demanda agregada está deprimida. Esa demanda agregada está teniendo un doble impacto. Por el lado del desempleo, ya lo sabemos que vamos a llegar a niveles de desempleo, según estimaciones que ha hecho varias entidades a nivel internacional y a nivel local, el mismo Banco de la República, FEDesarrollo y la CEPAL, que bordearía más o menos entre el 25 y el 30% del nivel de desempleo, lo cual es una cosa supremamente preocupante para la economía, porque llegar a unos niveles de tasa de desempleo, esto va a incrementar, como se tiene previsto, los niveles de pobreza y de miseria en el país, y obviamente amplios sectores de la clase media ya no pertenecerán a esa clase media, sino bajarán a unos niveles mucho más de los estratos 1, 2 y 3. Lo cual sería supremamente lamentable para el país, y que lo que se trate es que el país tiene que despertar, la sociedad colombiana tiene que estar alerta de que las decisiones que se tomen desde el nivel central, desde los ministerios en cabeza del señor presidente de la República, son decisiones realmente racionales sobre la realidad que está viviendo el país. Aquí no hay digamos, un nivel de solución para entrar a una fase, por lo menos en el corto plazo, al segundo semestre del 2020, a una posibilidad de ir avanzando sobre el mejoramiento de la economía. Se han abierto algunos sectores, pero mire el efecto que está teniendo, que no lo hemos hecho de una manera lógica, porque se abrieron los sectores en el caso de la industria, de algunos del comercio, actualmente, pero eso está teniendo en el caso de... Sí, bueno, mientras retomamos nuevamente con el profesor Rodrigo Montoya, profesor Luis Antonio, en este momento, ¿qué apreciaciones tenemos pues de nuestra audiencia respecto a esta temática de la economía? Sin duda, pues el profesor Rodrigo Montoya ha tocado un punto esencial, que es cómo la economía
informal pues se ha visto afectada de una manera pues preocupante, porque es un sector que realmente le aporta mucho a la economía del país, muy a pesar que es una economía que debe transitar en razón a la formalidad. Bueno, esto es un tema que en otro programa hablaremos, pero percepciones. En este momento, profesor Luis Antonio, ¿qué percepciones se tiene sobre esta temática? Lo escuchamos. Doctor William, pues la preocupación es grande. Ya el doctor Rodrigo lo mencionó, cómo se va a ver afectado el estrato 4, 5 a un estrato 2, esas economías informales, pues que no ha recibido ayudas por parte del gobierno, cómo ha estado un poco pues apartadas en ese cierre económico. Hay unas preguntas para el doctor Rodrigo, ahora que se pueda conectar de nuestra audiencia, es decir, ¿cuál va a ser el futuro de la economía de nuestro país? Y hay otra pregunta que nos dicen que se está hablando de un nuevo orden mundial. Doctor Profesor Luis Rodrigo. Antonio, nuevamente tenemos al profesor Rodrigo Montoya. ¿Cuáles son esas dos preguntas que nos hace nuestra audiencia en este momento para trasladárselas al profesor Rodrigo Montoya? Doctor Rodrigo, nuestra audiencia tiene dos inquietudes ahí un poquito latentes frente a la preocupación pues económica del país, es decir, ¿cuál va a ser el futuro? Usted ya mencionó que se van a ver afectados la economía de estrato 4, de estrato 5, y la otra pregunta que nuestra audiencia le inquieta es que se está hablando de un nuevo orden mundial. ¿Cuál va a ser ese papel fundamental de Colombia? Sí, tenemos un inconveniente pues de conectividad con el profesor Rodrigo Montoya, pero como siempre, pues en Habla con tu abogado, queremos decirles que pues sin duda esto es una situación que se le ha salido de las manos a los gobiernos. El coronavirus como pandemia declarada hoy por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues se ha incrustado en los sectores productivos y, por qué no decirlo, en toda la dinámica económica del mundo. Y frente a esa perspectiva, pues que nos aborda nuestro editor pedagógico, el docente Luis Antonio, hay dos puntos que son fundamentales. Primero, ¿qué se está haciendo en este momento por parte de las autoridades en el orden local, en el orden pues departamental y nacional, respecto a medidas que ayuden a enfrentar una posible crisis pues económica mayor? Porque ya hay una crisis económica, ya hay una crisis que realmente eh, ha transversalizado todos los sectores de la economía de los países. Y esto no es un asunto de Colombia, porque pues desde Estados Unidos nos estaban pues haciendo unos comentarios, nos decían, pero es que este tema de la economía y vista un poco desde ese nuevo orden, yo diría, pues, profesor, recapitulando sus apreciaciones, diría que estamos transitando a un nuevo orden económico, porque es que en este momento demostramos que hay ciertas falencias en los sistemas eh, de gobierno de los países, aunque realmente las políticas, pues a nuestro criterio, del programa Habla con tu abogado, las políticas en el caso pues de Colombia obedecen es a políticas de Estado, más no políticas de gobierno. Entonces, nuevamente el profesor Rodrigo Montoya, el profesor Luis rápidamente nos daba las dos apreciaciones, profesor Luis,
para ya ir finalizando con el profesor Rodrigo Montoya. Bien, doctor Rodrigo, dos preguntas. Una es, ¿cuál va a ser el futuro de la economía del país? Hablando del empresario de la tienda, del empresario que tiene un local en el centro comercial y de los grandes empresarios. Y la segunda pregunta, doctor, nos dice en nuestra audiencia que se podría estar hablando de un nuevo orden mundial. Es decir, ¿cuál va a ser el puesto de Colombia? ¿Cuál va a ser el papel fundamental de Colombia en este nuevo orden mundial? Bueno, la primera pregunta está asociada a las posibilidades que tiene nuestro país según algunos análisis que se han hecho por parte de organismos como la última encuesta que hizo de opinión financiera Fedesarrollo, las tendencias de la economía para lo que corresponde al 2020 es que según estos análisis que se han tratado de ventilar en el escenario colombiano, se hacen análisis incluso de carácter pesimista y otros de carácter optimista. ¿Qué podría suceder en los próximos 6 meses y lo que va corrido el año 2021? Realmente el pronóstico de crecimiento que se tenía previsto para o que se tiene previsto para el 2020 se ubica en un rango entre el menos 4.8 y el menos 2.6% y con un nivel de menos 3.5 como respuesta mediana. Es decir, incluso aún todavía se tienen niveles de rangos que se podría contraer o podría tener una contracción. La economía colombiana en los 2020 se ubica incluso por encima de esos pronósticos como más o menos en un menos 5.5%. Lo que sí es cierto, las proyecciones que ha hecho algunos analistas también, como el caso el del Banco de la República, que es el organismo oficial, que es el Banco de Bancos y que dirige la política cambiaria y la política monetaria del país. Se espera que Colombia, por lo menos este año, cuya proyección estaba en el aproximadamente en el 4.5%, solamente crezca este año al 1%. E incluso se dan cifras por debajo del 1%, es decir, menos el 1.0% sería la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, lo cual tendría afectaciones mucho más preocupantes, lo cual haría pues indudablemente que el nivel de consumo de los hogares se tenga que contraer más, lo cual representaría aproximadamente 2/3 del PIB. Lógicamente que la afectación de los niveles de exportaciones e inversiones por parte del sector productivo de las empresas va a ser de un mayor déficit fiscal, y si lo miramos por el lado de los ingresos de la nación, una cosa que también indudablemente se suma a la crisis mundial es la baja de los precios internacionales del petróleo, que ha bordeado en algunos casos de el 20, digamos de $20 el barril a nivel colombiano, cuando las proyecciones que se tenía de esos ingresos estaban estimadas más o menos en un nivel del $60 el barril. Se tenía proyectado, eran las proyecciones macroeconómicas del gobierno nacional cuando presentó el presupuesto general de la nación en el año 2019 para este año 2020. Esas proyecciones del PIB están en ese nivel diríamos, de afectación. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se afectaría
el tendero digamos, del barrio, las personas que tienen una esperanza de recuperación de la economía. Lo único que podemos decir que daría en la economía colombiana es que salga lo más rápido posible una vacuna que en estos momentos se constituye incluso en el escenario internacional como otra confrontación entre las compañías productoras farmacéuticas de vacunas a nivel internacional, y que en estos momentos prácticamente hay una guerra farmacéutica internacional entre las compañías de los Estados Unidos farmacéuticas que están en la búsqueda de esa solución mundial, y las compañías del Reino Unido, de Holanda, de Francia y de otros países europeos, con las asiáticas, en este caso con las de Japón, y obviamente la que en este momento se constituye en una piedra en el zapato para las economías occidentales y algunos países asiáticos, como el caso del Japón y Corea del Sur, que son aliados de los Estados Unidos. La preocupación es que la China se les adelante, porque la China tiene una connotación muy concreta, y es que la vacuna, que si es descubierta en estos momentos antes que termine el año 2020 o principio del otro año, porque hay un consenso mundial, y es que no estaría en menos de 12 meses, pero mayor a 18 tampoco, es decir, año y medio. Entonces, si la pandemia comenzó en diciembre en la China, año corrido sería hasta diciembre esperar que salga la vacuna, y obviamente a más tardar en el mes de junio del 2021. Esta guerra de las farmacéuticas tiene una connotación de carácter geopolítico, y ahí va la pregunta que me hace como segundo, digamos, inquietud del profesor que me antecedió, en el sentido de que esa guerra farmacéutica entre las compañías asiáticas, China, versus las occidentales y algunas asiáticas aliadas a los norteamericanos y a Europa, va a tener una connotación, porque el mensaje que ha dado desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico y geoeconómico en los Estados Unidos, especialmente las farmacéuticas de allá, es que el que haga la vacuna, el que la saque en estos momentos críticos, que es un clamor mundial, para ellos va a ser indudablemente un arma política para los Estados Unidos y las asiáticas y europeas, mientras que la China está diciendo que si logra sacar la vacuna, la va a poner al servicio de la humanidad. Ahí hay una gran diferencia en una visión en cuanto a la solución del problema. Y yo pienso que una vez teniendo la vacuna, se podrá tener un nivel de recuperación gradual, lo cual no va a ser inmediato, en los indicadores macroeconómicos que he venido comentando, y de la cual pues los niveles de tasa de crecimiento del PIB en el 2021, si acaso en el segundo semestre, comenzarán a mostrar unos visos de recuperación, lo cual que en el corto inmediatamente de este semestre, el corto plazo, no lo ve uno como posible. Ahora, geopolíticamente hay una confrontación. Lo que se dice es que esta crisis pandémica ha puesto en jaque el modelo neoliberal que se ha impuesto en el mundo, y que ha demostrado una vez más el fracaso que ha tenido este modelo, sobre la base de que ha priorizado, de acuerdo a la doctrina de la cual diríamos, esta corriente de pensamiento proveniente de la escuela de Chicago, y cuyos exponentes, mucho más atrás, la escuela austriaca, en cabeza de el señor Hayek y von Mises, han sido los gestores de esta
modelo que se ha implantado y que para el país ha sido nefasto. Nefasto porque le dan prioridad indudablemente a los niveles del sector empresarial más poderoso y especialmente el sector financiero, que no les importa qué tanto un país sufre situaciones como la que está en este momento a causa de la pandemia mundial. Esta tendencia va a ser hasta tal punto que el mundo gira en este momento en una posibilidad de una confrontación de dos grandes bloques de confrontación y que cada uno tiene un grupo de representantes de la élite mundial y de los gobiernos a nivel de países desarrollados, tanto asiáticos, americanos, Norteamérica como europeos. Es que hay unos que quieren mantener el status quo de la globalización. Unos quieren mantener este modelo globalista del globalismo y que nada, o sea, que cambie, se hagan cosas, pero para que nada cambie. Es decir, mantener aún este modelo desigual en el planeta y que genere los problemas más complejos en el mundo. Están por el otro lado los que plantean un mundo nacionalista, es decir, una confrontación entre el nuevo orden económico mundial. Ahí está la disyuntiva. ¿Cuál de los dos saldrá victorioso a partir de este momento, de esta crisis recesiva económica que ha tenido nunca en la historia mundial un impacto significativo sobre las vidas humanas, sobre las pérdidas, lo cual uno lamenta, que han tenido muchos seres humanos en el planeta, y que en el caso de Barranquilla, para cerrar este capítulo, pues realmente no podemos única y exclusivamente, aquí quiero dejar sentado una posición, una postura personal y profesional y ciudadana y civilista. Es que no podemos pretender y creer que la crisis que está viviendo la ciudad de Barranquilla como producto de esta expansión, digamos, vertiginosa, donde la curva ha tocado el máximo, digamos, el nivel más alto de contagio. Creer que solamente el problema, que es la ciudadanía la responsable, que esto está ocurriendo, porque nos hacen creer a través de los medios y las redes sociales que hay disciplina social. Sí, bueno, mientras retomamos nuevamente la comunicación con el profesor Rodrigo Montoya, profesor Luis Antonio, nuevamente usted ha estado ahí apoyándonos fuertemente desde la edición pues académica del programa Habla con tu abogado frente a estas apreciaciones finales que nos hace el profesor Rodrigo Montoya, ya para despedirnos del programa. Comentarios finales, profesor Luis Antonio, respecto a la temática. Bueno, doctor Williams, es de gran preocupación poder activar pues la economía, ¿no? Y dependiendo básicamente de la vacuna, es decir, pudiendo controlar la pandemia podemos mejorar la economía, no a pasos agigantados, sino de una manera gradual y lenta. Esa es la preocupación que en estos momentos pues tenemos, y no una preocupación básicamente aquí como ciudadano colombiano, sino como ciudadano del mundo. Todas las naciones están esperando esa gran vacuna. Profesor Luis Antonio, agradecerle por
primero sus importantes aportes. El programa Habla con tu abogado desde su equipo académico y por supuesto nuestros editores especiales. Agradecemos la presencia de usted, profesor Luis Antonio, y gracias por esos puntos que nos resaltaba. Y bueno, aquí finalmente despedimos también al profesor Rodrigo Montoya, no sin antes un mensaje final, profesor Rodrigo Montoya, sobre, usted nos decía de que esto no es un tema solo de las autoridades, sino que la ciudadanía también, o sea, como hablamos un poco a lo vulgar, como dicen, pues en ese lenguaje popular, esto no es un tema de solo tú o de solo yo. Este es un tema de todos. Nosotros todos somos responsables al momento de poder lograr disminuir estos altos índices de propagación del COVID-19. Por eso, un mensaje rápido final, profesor Rodrigo Montoya, ya que pues el tiempo es nuestro peor enemigo, pero no sin antes agradecerle a usted por su participación en nuestro programa Habla con tu abogado. Muy bien, amigo William. Un cierre final y cierro diciendo que no se le puede tildar exclusivamente la indisciplina social como único factor que ha hecho que se haya crecido el nivel de contagio en la ciudad. Existen otros factores que tienen un nivel de afectación o incidencia sobre la cual la ciudad se constituye en una vergüenza nacional e incluso internacional, porque realmente no estamos siendo efectivos. No ha habido eficiencia, eficacia y efectividad en el control social de esta situación, en el control de la salud de los barranquilleros. Creemos que existen situaciones en las cuales nosotros en la ciudad de Barranquilla no hemos avanzado, teniendo un sistema de salud en la cual se privatizó como en todo el país, y que eso es lo que ha demostrado que los países que han tenido más problemas para hacer frente a esta pandemia son aquellos que utilizaron el sistema de salud para beneficiar a los fondos privados a partir de la ley 100 del 93. Eso es un factor que es bastante influyente. Y lo otro, el modelo de economía en la ciudad que hemos tenido durante 20 años basado en una economía desarrollista y no una economía indudablemente que haya permitido mejorar las condiciones de vida precisamente de una población que le ha tocado salir a la calle a resolver, que es el caso de la economía informal, que supera el 60%. Según el DANE el 60%, pero yo creo que pudiéramos estar un poco más si ajustamos esas cifras a la realidad concreta de la economía barranquillera. Yo creo que aquí hay otras situaciones que no necesariamente debemos decir que es un problema de cultura ciudadana, lo cual me parece vergonzoso decir que eso solamente, indudablemente, esa situación de comportamiento no adecuado, de no tener los mínimos cuidados, de no salir a la calle, de no hacer los protocolos que recomiendan las autoridades de salud. Por supuesto que eso suma, pero creer que eso es todo, no señor. Aquí hay situaciones de dirección de la economía regional. Aquí hay una situación de haber comprometido las finanzas públicas, por ejemplo, de la ciudad hasta el año 2045. Eso tiene una implicación, porque todo se ha centrado a un modelo en la cual el cemento, el ladrillo y la varilla ha sido la prioridad, y no el ser humano, y no el desarrollo humano de la ciudad. Aquí hay que repensar la manera en que se está administrando esta ciudad, lo cual implica un nivel de debate y de análisis mucho más profundo, y no de una manera superficial y un poco subrepticia, de no decir la verdad, sino a medias. Aquí las cosas hay que decirlas tal cual como suceden en la realidad. Aquí hay que hacer un análisis
con mucha responsabilidad y con mucha serenidad real cuál es lo que son las causas por las cuales Barranquilla hoy supera todos los estándares de el nivel de pandemia en la ciudad, que estamos por encima incluso de ciudades y departamentos que por su tamaño no deberíamos estar en estas condiciones. Barranquilla, su nivel de densidad poblacional, su nivel de tamaño de la superficie geográfica es inferior a departamentos como el Valle, Antioquia e incluso el mismo Bolívar. No entendemos por qué aquí estamos en esta situación. Claro que sí lo entendemos, claro que sí lo comprendemos, pero aquí hay que hacer, diríamos, un debate mucho más serio y decir la verdad. No nos la están diciendo. Hasta Sí, ahí profe, dejo mi intervención. en ese punto, Y gracias a la audiencia. Profe, en ese punto suena, digamos, muy ideal hacer lo que usted nos propone de que hay que hacer pues el debate de esta situación. Por eso en Habla con tu abogado quisimos pues realizar este programa del impacto de la economía, porque hay algo que es el punto clave, la ruta que debe tener un gobernante, alcalde, gobernador y hasta el mismo presidente de la República, que son los planes de desarrollo. El día de mañana, profesor Rodrigo Montoya, vamos a hablar con 4 concejales sobre el papel, el papel de los planes de desarrollo frente al COVID-19. ¿Cómo le parece eso, profesor? Esto es un tema fundamental. Pertinente. Sí, ¿desde qué punto de vista se han diseñado estos planes y apuntan a la solución? Deben ser planes para la emergencia sanitaria, así se deberían llamar. Planes para enfrentar el problema grave que estamos viviendo en el Caribe colombiano, especialmente en el departamento del Atlántico. Precisamente de esto nos van a hablar nuestros conferencistas el día de mañana, miércoles, en nuestra edición especial del programa Habla con tu abogado. Y como siempre, bueno, agradeciéndole a toda nuestra audiencia, a nuestro editor académico, el profesor Luis Antonio, también a nuestros editores Wilfrido Ortega y nuestro editor de comunicaciones desde Norte Santander, desde Cúcuta, Michael Pardo, que bueno, esto es todo un comité pedagógico que se ha unido a este gran emprendimiento pedagógico digital, y lo hemos denominado así porque es que hoy las herramientas, ahorita tendríamos este fondo y de pronto muchos nos dirán, no, pero si el tema es la economía. Lo que pasa es que hoy, profesor Rodrigo y profesor Luis Antonio, este tema de la desinformación frente al COVID no es un tema solo del COVID-19. A nosotros nos dice, lo más curioso es que muchos de nuestros gobernantes nos dicen que van a hacer ciertas inversiones en salud, en educación, etcétera. Y una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es lo que hace. Por eso es importante este tema de los planes de desarrollo que el día de mañana vamos a hablar. Entonces, como siempre, en Habla con tu abogado, agradecidos con toda la audiencia, con el profesor Rodrigo Montoya, nuestro editor, por supuesto, el profesor Luis Antonio, unas palabras finales de despedida y de agradecimiento a toda nuestra audiencia, porque gracias a ustedes es que sigue el programa Habla con tu abogado. Comentarios finales, profesor Luis Antonio, para despedir a la audiencia, igualmente para usted, profesor Rodrigo Montoya, un mensaje final de agradecimiento a toda nuestra audiencia de Habla con tu abogado. Profesor Luis Antonio, y terminamos con nuestro invitado especial. Bien, doctor William, nuestra audiencia pues la verdad nos manifiesta que quedaron satisfechos con el doctor Rodrigo Montoya.
nos ilustró con cifras reales la economía y qué es lo que nos espera a nosotros como colombianos. Quiero felicitar al doctor Rodrigo, al doctor William por este programa que en cierta manera acerca la cultura a las casas y a la gente popular, a la gente del pueblo. Muchas gracias a toda la audiencia que se conectaron, un promedio de 500 personas. No tengo el dato real en este momento, no lo puedo observar, pero quedaron muy satisfechos con esa intervención, doctor Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, profesor Muy amable, Rodrigo. gracias a ti, Willy, al profesor Luis Antonio Caballero como asesor pedagógico y que hizo sus aportes importantes con unas preguntas muy bien orientadas. A la audiencia, por supuesto, el haberse vinculado a este programa extraordinario liderado por este joven líder, abogado de nuestra región del Caribe y que pues aspiramos con los próximos programas seguir aportando al análisis, a la reflexión sobre estos temas de gran interés para la comunidad y por supuesto para el país, la región y las familias. A todos ustedes, muchas gracias, les deseo una feliz noche, cuidarnos mucho realmente y que tengamos éxito en todo lo que venga de aquí en adelante. Gracias, William. Gracias, Luis Antonio. Bueno, muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Nos vemos el próximo martes en una nueva emisión de tu programa Habla con tu abogado, pero los esperamos mañana en nuestra emisión especial donde vamos a hablar sobre el papel de los planes de desarrollo frente al COVID-19. Un gran abrazo y que Dios los bendiga.